Buenas tardes, chiquillos. Vamos a comenzar entonces la grabación de la clase. Vamos a compartir la pantalla. ¿Para qué? Aquí. Para que veamos cómo trabajar con los vectores. Tenemos. ¿Qué es un vector? Es lo primero que tenemos que saber. Un vector es una flecha. Y ustedes, como estuvieron participando en las clases anteriores, me pueden decir cómo se define un vector o qué necesitamos para definir un vector. ¿Alguien que me diga, por favor? Hablando es más fácil porque el chat me cuesta abrirlo. Presente. Un módulo. Ya, hay algo con el módulo, pero no es todo. ¿Qué más falta? Son 3 elementos los que definen a un vector. Módulo es uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, aquí hay alguien que me escribe. Se pone entre esta cosa. Su punto de origen. Ya, sí. Falta algo. Vamos, que se puede. Alguien aquí también anotó en el chat. Veamos. ¿Cuál era la pregunta, profe? Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cosa es lo que define a un vector? Aquí me escribieron su punto de origen. Aquí me preguntan los 90 grados. No. Dirección. Por ahí va la cosa. Tenemos módulo, dirección. Y falta una característica. ¿Sentido? Sentido. Muy bien, Lucas. Son 3 cosas las que definen a un vector. ¿Qué significa definirlo? Definirlo significa que no cabe duda de qué es eso. Ya lo mismo que las definiciones en lenguaje. Si usted va al diccionario, tiene una definición la palabra. La definición en matemática es que no tiene que haber ninguna posibilidad de error con las características que le demos. ¿Ya? Entonces, en una flecha, en un vector, no hay capacidad, o sea, no hay forma de equivocarse si te dicen cuál es el módulo, cuál es el sentido y cuál es la dirección de ese módulo, o sea, de ese vector. Si a mí me dicen que el módulo es de 5 unidades, que tiene sentido positivo y que tiene una dirección de 45 grados, yo lo puedo graficar. Pero si me falta alguna de esas cosas, no se puede dibujar el vector. Y por el contrario, si tengo dibujado un vector, significa que puedo encontrarle su módulo, su dirección y su sentido. ¿Ya, chiquillos? Por ejemplo, aquí tenemos 3 vectores. El otro día los usé, creo que usé estos mismos. Pero como hay algunos que no estuvieron en la clase, los voy a mostrar. Aquí tenemos el vector AB. ¿Por qué se llama vector AB? Porque comienza en A y termina en B. Siempre que usemos la notación con 2 puntos, se pone una flecha arriba. Otra forma de anotarlo es según el módulo que tenga. Por eso aquí le pusieron una U, que es la distancia que tiene ese vector. Uno define a través de la distancia del módulo, o U vector. ¿Ya? Este vector tiene un movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? Se movió, perdón. Se mueve 2 unidades hacia la derecha, 2 unidades positivo. Y subió qué fea cosa es. 3 unidades positivas. 1, 2, 3 unidades positivas. Eso, 2,3, el movimiento que genera ese vector es la coordenada del vector.
2,3. Y ese mismo vector, ese mismo yo lo puedo mover. Si yo lo tomo, voy a cambiar eso. Si yo tomo ese vector y lo traslado, justo se mueve. Un segundito. Que no es chico. Ahí sí. Si yo tomo este vector y ubico el punto A en el origen, va a quedar exactamente en las coordenadas 2,3, la punta de la flecha. Esa es la gracia que tiene la coordenada del vector, que si yo lo posiciono el origen del vector en el origen del plano cartesiano, las coordenadas del vector quedan determinadas en la punta de la flecha. Asimismo, el vector CD, o es el vector V, que es exactamente lo mismo, ¿qué coordenadas tiene? 2,3. No, no tiene las coordenadas 2,3. Porque esta vez, desde el punto C, retrocedió 2 unidades. Eso significa que es menos 2. Y bajó 3 unidades. Por lo tanto, menos 3. Indica un movimiento. Menos 2, menos 3. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que pasa. Eso no era. Fíjense qué es lo que pasa si lo tomamos y lo movemos al origen. Si yo tomo entonces este vector V y lo posiciono la letra C en el origen, la punta de la flecha queda en el punto menos 2, menos 3. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí, 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 profe. está fácil. Sí. Está fácil, ¿cierto? Genial. Siempre el movimiento hacia los lados es lo primero que ustedes tienen que registrar en el punto. Y en el segundo, el movimiento hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Porque si los colocan al revés, ¿qué pasa si yo pongo el punto 3,2? Estoy definiendo el vector W. Porque el vector W se movió 3 unidades primero y subió 2. ¿Ya? Entonces, si yo lo tomo y lo posiciono en el origen, sería maravilloso que esto no se moviera cuando yo trato de explicar. Oh, se perdió. Ahí sí. Si yo tomo el vector entonces y lo posiciono en el origen, las coordenadas van a quedar en el 3,2. Teniendo eso en consideración, vamos a ver ahora la segunda parte de esto. Ese era el vector W o el vector CF. No, no era CF, era EF. Ahí sí, el vector EF. Teniendo todo esto en consideración, vamos a ver qué pasa si yo quiero sumar vectores. Vamos a ver acá. ¿Hasta ahí se entiende, chiquillos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. Bien, estoy esperando que se active la página aquí. Estamos. El otro día también lo vi esto mismo, pero quiero que ustedes comprendan de dónde surge. Aquí tenemos dos vectores, el vector U y el vector V. El vector U de coordenada 2,1 es el que tenemos acá. Aquí. Se está viendo la página, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Profe, El vector U entonces, el que está aquí,
y el vector v el otro. Tienen direcciones distintas, tienen módulos distintos y tienen sentidos distintos. Para determinar la suma entre ellos dos, algebraicamente significa que yo voy a sumar coordenadas con coordenadas. ¿Ya? Entonces, U perdón, ya viene, ahí sí. U más V va a ser igual a 7, menos 1 más 3, 2 positivo. Y eso significa que en el 7,2 va a estar la punta de la flecha. Desde el origen hacia allá va a estar la punta de la flecha. Vamos a borrar esto para que vean la forma geométrica. Geométricamente, si yo trazo rectas paralelas a los vectores dados, voy a tener el paralelogramo que me da el resultado de esto. Aquí. ¿Se dan cuenta que hay líneas paralelas a los vectores dados? Y la diagonal de ese paralelogramo es el resultado de la suma, el 7,2. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí, profe. Vamos más, profe, vamos más. Sí, Pero profe. vamos, Efectivamente, jóvenes. estamos en eso, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para ustedes, muy bien. Voy a borrar entonces y vamos a hacer otro par de vectores. A ver si me da rápido esta cosa. Sí, me dio. Vamos a tomar otros vectores. Voy a tomar el vector U que tengo acá, pero le vamos a poner coordenadas 2,5. Y el vector F lo vamos a cambiar por coordenadas menos 2,2. Y vamos a borrar este vector de acá, que no me sirve para nada. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trazar el vector. Quiero sumar esos dos vectores. Si sumamos U más W, ¿cuál sería el resultado o dónde quedaría? Como en este momento yo tengo las coordenadas de cada uno de ellos, sería fácil algebraicamente. Porque el vector U tenía coordenadas 2,5. Estamos bien, ¿cierto? 2,5 el primero. Y el segundo tiene coordenadas menos 2,2. Entonces, si yo sumo la X con la X y la Y con la Y, nos encontramos con 0, 2 menos 2 es 0, 5 más 2, 7. Ahí debería estar el resultado de ese paralelogramo. Vamos a ver aquí, alguien me está escribiendo en el chat. Lo vemos de inmediato. Está pensando, está sobrecargado sobrecargado el computador. Se pone lento. Ya, chiquillos. Voy a mover un poquito esto para que podamos, para que veamos bien cómo va a quedar. Yo voy a trazar entonces una línea recta. Lo voy a hacer gráficamente. Una recta paralela al vector, que va a pasar por la punta de la flecha F. ¿Ya? Y una recta paralela a la flecha EF que pase por el punto B. ¿Y dónde quedó? Qué bello. El vector nuevo, estoy buscando dónde quedó
de vector aquí. Oh, qué triste mi vida. No encuentro el vector. Ya lo voy a encontrar. Ya aparecerá. Para poder graficarlo. Ahí está, vector. El vector va a estar entonces iniciado en C y terminado en 0,7. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Ah, qué bien. Porque aquí como yo no lo veo, no veo igualito las cosas a como yo las tengo pensadas, se imagina que no las entienden. Bien, chiquillos. Esa es la suma. ¿Ya? La suma de vectores es hacer un paralelogramo y se suma. Y no hay ningún problema, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la resta de vectores? Si yo quiero restar el U menos W, lo que debo hacer es cambiarle el sentido a los vectores. Sí, Leomar, el módulo del nuevo vector es 7. Veamos. Si yo quiero entonces el módulo U restarle el módulo W. ¿Qué tenemos que hacer? El módulo U se mantiene tal cual, 2,5. Pero el W le vamos a cambiar el signo. Lo mismo que hacíamos en básica para cambiar el signo del número, vamos a hacer ahora con el vector. Como el vector era menos 2,2, ahora van a cambiar los signos que están dentro del paréntesis. El 2, menos 2. Y volvemos a hacer el mismo trabajo que si estuviéramos sumando dos vectores nuevos. ¿Ya? 2 más 2 es 4 y 5 menos 2 es 3. Por lo tanto, el vector resta sería el vector 4,3. Gráficamente, vamos a hacer entonces el vector de sentido contrario. Denme un segundito. Miren que tengo tantas cosas abiertas aquí que no se logra ver. Ahí sí. Tenemos el vector EF. Lo vamos a cambiar de sentido. ¿Y cómo lo cambiamos de sentido? Copiándolo y girándolo en 180 grados. Entonces el vector va a quedar desde el origen, pero esta vez hacia el otro lado. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, profe. Mismo Más o menos. tamaño, pero con misma distancia, mismo ángulo, pero hacia el otro lado. La Profe, ¿por qué dirección, pasaba eso? ¿Por qué Solo pasaba este eso cambio, para el profe. otro lado? solamente porque estamos pidiendo el negativo del W. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Cómo, El profe? No negativo. caché. Ya, lo veo al tiro, tranquilo. El W era el vector W. Uy, no me está escribiendo esta cosa. Ahí sí. El vector W tenía coordenadas menos 2,2. Ese era el inicial, ¿cierto? Y el menos W va a tener coordenadas menos el menos 2,2. Si hay un signo negativo delante del paréntesis, cambia los signos que están dentro. Para que sigamos hablando el mismo idioma que tenemos desde hace mucho tiempo. 2, menos 2. ¿Ya? Si tengo entonces el vector W que era menos 2,2, ahora va a ser el menos W, porque eso es lo que están pidiendo aquí. ¿Ya? A U le voy a restar W. O en su defecto, a U
le voy a sumar menos W. ¿Ya? Es lo mismo. Estas dos cosas significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el vector U era 2,5, le voy a sumar el inverso aditivo del W. Y el inverso aditivo son los mismos valores, pero con signo contrario. ¿Ahora sí se entendió? Sí, Borro entonces para que veamos la gráfica. Ya nos quedan pocos minutitos para que termine la clase. Tenemos entonces esta cosa que se mueve. Ya. Ahí sí. ¿Cómo lo hacíamos gráficamente? Era trazando rectas paralelas a los vectores que íbamos a sumar, en este caso el U y el menos W. Rectas paralelas al vector menos W, que pase por G, por la punta. Justo esa no era. Está lenta esta cosa. Ahora sí. Era. Recta paralela a este vector. ¿No quieres jugar conmigo el computador? ¿Se han dado cuenta, chiquillos? Tamañoso computador conmigo. Ya, tenemos. Voy a seleccionar un punto primero. Que pase por ese punto y que sea paralela a ese vector. Que pase por ese punto y sea paralelo a ese vector. Ahora sí. Entonces, el vector nuevo comienza en el origen y termina en la intersección de estas dos rectas nuevas. Que pasa a ser exactamente el punto 4,3. Que si mal no recuerdo es el mismo que habíamos escrito adelante. ¿Se entendió, chiquillos? profe, tengo una pregunta. Pregunte. ¿Por qué apareció la letra G ahí abajo? Porque apreté algo sin querer. ¿O cuál? ¿Esa? ¿La G? Porque Sí, estaba... profe. Ya, porque yo tomé el vector EF y lo copié, se podría decir, en el sentido contrario. Y al hacer eso, tuve que crear un vector nuevo, que sería el menos W, que aquí lo nombraron como V. ¿Ya? Porque por defecto el computador lo nombra. Pero para nosotros va a ser el Ah, menos W. ya entendí. ¿Ya? Bien, chiquillos. Eso era lo de hoy día. Suma y resta de vectores. ¿Qué pasa si yo quisiera restar W menos U? Veámoslo. Y vamos Se a hace el borrar inverso acá. multiplicativo. El inverso aditivo Eso. es el inverso aditivo del segundo. Aquí borraríamos este, porque teníamos esos dos iniciales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Algebraicamente es muy fácil esto. Si quiero W menos U. W era menos 2,2. Esto de que la profe escriba mal. Ahora sí. Menos 2,2. Y el inverso del U, ¿cuál era el U?
el 2,5. Entonces simplemente va a ser el menos 2,2 más el menos 2, menos 5. Menos 2, menos 4. Y 2 menos 5, menos 3. Sería entonces el vector quedaría en el menos 4, menos 3. Y lo voy a dibujar porque es más. Menos 4, menos 3 hasta aquí. Voy a tratar de dibujarlo a pulso. Algo así quedaría el vector. Porque recuerden que el otro vector se estaría dibujando acá. Acá, para acá. Y al hacer el paralelogramo nos quedaría en ese punto menos 4, menos 3 el vector resultante. ¿Se entendió, chiquillos? Sí. Sí. Qué bueno. Bien, chicos. Vamos a terminar entonces esta clase. Si tienen alguna consulta con respecto a los ejercicios, con respecto a la materia, mándenme el correo al profe.erica.lda@gmail.com, está escrito en el Classroom, y consulten. Yo ahí comúnmente voy a contestar de inmediato. Si tienen dudas, consulten. Profesora, Sí, Freddy, tú puedes mandármelo al WhatsApp porque eres de mi jefatura. o Dígame, sea, Lu- profe, que no quería decirle en voz alta. perdón, lo dije rápido, es que estaba ahí nomás. No importa. Lucas creo que me estaba hablando. ¿O Esteban? Profe, yo, Ah, la Esteban. clase va a ser subida. ¿Cómo? La clase va a ser subida, ¿no es cierto? Sí, mi amor, la voy a subir hoy día. De Ya. hecho, terminando aquí, se guarda automático y yo la voy a subir. Ya están todas las clases desde el viernes pasado, están en el Classroom. La del viernes, la del miércoles, y hoy día voy a subir la de hoy día. ¿Clarito? Profe, Sí, profe. Pregúnteme. Tomás. ¿A qué hora la clase del miércoles? A la 1. No, ya no es el miércoles, ahora es el jueves. La cambiaron ayer. ¿El Por eso jueves a la 1? a la 1 de la tarde el día jueves. Ya, gracias. De nada. En todo caso, cada profesor jefe debería estar informándoles entre hoy día o mañana, bueno, hoy día, más tardar el lunes, el nuevo horario.